Tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 18, 23, Hechos 21, 17. El tercer viaje fue alrededor de los años 52 a 56. Los propósitos para el tercer viaje. Pablo expresó 4 propósitos claros para este tercer viaje. Primero, fortalecer a las iglesias establecidas en el viaje anterior, Hechos 18, 23. Segundo, al final del segundo viaje Pablo había pasado brevemente por Éfeso con Priscila y Aquila, quienes se quedaron allí. Ahora quiere cumplir con su promesa de ministrar en Éfeso. Como había dicho en Hechos 18, 21. Ya volveré, si Dios quiere. Tercero, recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén, Romanos 15, 25 al 27. Primera de Corintios 16, 1 y 2, cuarto. Entrenar y enviar misioneros a otros pueblos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19, 20. En este viaje lo más importante fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo, y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron una persecución en contra del apóstol, Hechos 19, 23 al 40. Pablo recorre Galacia y Frigia. Pablo regresa a Antioquía y después de estar un tiempo en el lugar, decide visitar y animar a los hermanos de las regiones de Galacia y Frigia. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hechos 18, 23. Apolo predica en Éfeso. Llega a Éfeso, un judío llamado Apolo, conocedor de las escrituras y de gran elocuencia. En esta ciudad había dejado en su segundo viaje Pablo a los esposos Aquila y Priscila, quienes al escucharlo y ver su elocuencia, se encargaron de instruirlo con más claridad en el camino en la que también fueron instruidos ellos por Pablo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 24 al 26. Apolo pasa a la región de Acaya. Apolo pasa a la región de Acaya recomendado por los hermanos de Éfeso, siendo de gran provecho para ellos por su gran conocimiento de las escrituras. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18, 27 al 28. Pablo en Éfeso. Pablo conoce a 12 creyentes que solo conocían el bautismo de Juan, lo cual después de predicarles y bautizarlos los impuso las manos viniendo sobre ellos el Espíritu Santo, y al estar algunos años en Éfeso, también predicó en la sinagoga de los judíos por 3 meses y al ser rechazado el camino, salió de allí para ir a predicar a la escuela de un tal Tirano, enseñando así todos los días durante 2 años, haciéndose conocido el mensaje de Cristo en la región de Asia, y Dios por medio de Pablo realizaba prodigios y milagros, que los hijos de un tal estaba tratándole de imitar expulsando demonios en el nombre de Jesús, sufrieron vergüenza al ser heridos por el endemoniado. Y era tanto el avance del evangelio que muchos renunciaron a sus objetos de brujería, siendo por ello y otras cosas más, denunciado por Demetrio el platero, porque Pablo les era de perjuicio a sus negocios, levantándose gran alboroto, que al final Pablo tuvo que salir de Éfeso para Macedonia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos 19, 1 al 41.
Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después del alboroto en Éfeso, Pablo decide hacer como propuso en Hechos 19, 21. Y llegando a Macedonia visitó y animó a los hermanos hasta llegar a Grecia, quedándose 3 meses en el lugar, y estando a punto de ir a Siria por barco en su propósito de llegar a Jerusalén, cuando se entera que los judíos tramaban contra él, decidiendo ir ya no por barco sino por tierra, regresando por Macedonia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hechos 20, 1-3. Llegada a Troas. Pablo fue acompañado por 7 hermanos de la fe, entre los que se encontraba Timoteo a quien conoció en su segundo viaje. Estos se adelantaron a Troas, y Pablo y Lucas cruzaron por barco desde Filipos a Troas donde estuvieron 7 días, reuniéndose con la iglesia en un aposento alto, y Pablo extendió tanto la prédica que en la medianoche un joven vencido por el sueño cayó del 3er piso y estando muerto, Dios lo levantó vivo por medio de Pablo, y esto fue un aliento más para que Pablo siga el culto en vigilia predicando hasta la madrugada. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hechos 20, 4-12. Viaje de Troas a Mileto. Pablo sigue su viaje con dirección a Mileto haciendo escala en Aso, Mitilene, Samos, hasta llegar a Mileto, donde Pablo pensaba reunir a los ancianos de Éfeso, para no retrasar su llegada a Jerusalén. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándola a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto el Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 20, 13-16. Discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, para despedirse de ellos e instruirles y exhortarlos, para que velen por la congregación y también advertirles, para que estén alertas porque vendrían a la iglesia en un futuro falsos hermanos, que acabarían con la iglesia, aun levantándose de ellos mismos hombres que enseñaran falsas doctrinas para que los sigan. Y después de hablarles, oró con ellos, y los hermanos abrazaron a Pablo llorando porque les decía que no lo verían más. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Hechos 20, 17 al 38. Llegada a Tiro. Pablo y sus acompañantes van con dirección a Jerusalén, tomando un barco que les lleva en escala primero a Cos, luego a Rodas y al final desembarcándolos en Pátara, para luego tomar otro barco que tenía que descargar en Tiro, ciudad donde aprovechan para visitar a la iglesia del lugar durante 7 días. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hechos 21, 1 al 6. Paso por Ptolemaida. Terminan su viaje por barco, yendo a Ptolemaida, donde se quedan un día visitando a la iglesia. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Hechos 21, 7. Llegada a Cesarea. Pablo y sus acompañantes llegan a Cesarea yendo a la casa de Felipe, que era uno de los 7 diáconos que se escogieron para ayudar a los apóstoles. Y estando varios días allí, llegó el profeta Agabo de Judea que le advertiría por el Espíritu Santo, de los padecimientos que tendría si sube a Jerusalén. Pero Pablo no quiso desistir de su propósito, por más que la iglesia le rogó que no fuera. Subió a Jerusalén Pablo en compañía de algunos hermanos, sabiendo los padecimientos que le esperaban, y por lo que dice Hechos 21, 13, que aún estaba dispuesto a morir por el Señor, se podría pensar que ofrendó su vida por la causa de Cristo, después del 4º viaje en el cautiverio en Roma, pero en el viaje 4º tendremos un alcance de lo que pudo haber pasado con el apóstol. Pero si sabemos que fue martirizado en Roma, siendo catapultado al viaje supremo a la patria celestial al lado de su amado Señor Jesús, de quien llegó su vituperio, como escribió en Hebreos 13, 13 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Filipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hechos 21, 8 al 17. Final del segundo viaje. Pablo había pasado brevemente por Éfeso con Priscila y Aquila, quienes se quedaron allí. Ahora quiere cumplir con su promesa de ministrar en Éfeso. Como había dicho en Hechos 18, 21. Ya volveré, si Dios quiere. Tercero. Recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén, Romanos 15, 25 al 27. Primera de Corintios 16, 1 y 2, cuarto. Entrenar promovieron una persecución en contra del apóstol, Hechos 19, 23 al 40. Pablo recorre Galacia y Frigia. Pablo regresa a Antioquía y después de estar un tiempo en el lugar, decide visitar y animar a los hermanos de las regiones de Galacia y Frigia. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden Y enviar misioneros a otros pueblos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19, 20. En este viaje lo más importante fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo, y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 18, 23, Hechos 21, 17. El tercer viaje fue alrededor de los años 52 a 56. Los propósitos para el tercer viaje. Pablo expresó 4 propósitos claros para este tercer viaje. Primero. Fortalecer a las iglesias establecidas en el viaje anterior, Hechos 18, 23. Segundo. Al fin en la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hechos 18, 23. Apolo predica en Éfeso. Llega a Éfeso, un judío llamado Apolo, conocedor de las escrituras y de gran elocuencia. En esta ciudad había dejado en su segundo viaje Pablo a los esposos Aquila y Priscila, quienes al escucharlo y ver su elocuencia, se encargaron de instruirlo con más claridad en el camino en la que también fueron instruidos.